Y vamos a dar comienzo esta tarde al ítem 8 del capítulo cuarto de la primera parte, la parte doctrinaria del libro de la codificación que estamos estudiando en este curso, ¿no? El cielo y el infierno. Este capítulo cuarto, en concreto el epígrafe que vamos a trabajar esta tarde, a estudiar, se titula Los limbos. Y bueno, comenzaremos con la lectura del ítem para su estudio y posteriormente el desarrollo del mismo. Yo intentaré dejar 20-15 minutitos para compartir y cambiar impresiones que siempre enriquecen más que solamente el sentido, la interpretación o la exposición de uno solo, y propondré, como siempre, 4 puntos para la reflexión en este día. La lectura del ítem 8 es la siguiente. Los limbos. La voy a poner en pantalla para que la podamos seguir. Si queréis, sobre la misma diapositiva, seguir la lectura del epígrafe. Es verdad que la Iglesia admite una posición especial en ciertos casos particulares. Los niños que han muerto a corta edad, como no han hecho mal alguno, no pueden ser condenados al fuego eterno. Pero por otro lado, como tampoco han hecho bien, no les cabe el derecho a la felicidad suprema. La Iglesia manifiesta entonces que las almas de esos niños permanecen en los limbos, situación intermedia que nunca ha sido definida, en la cual, si bien no sufren, tampoco gozan de la perfecta felicidad. No obstante, dado que su destino ha sido determinado irremediablemente, quedan privadas de la dicha por toda la eternidad. Esa privación equivale, pues, a un suplicio eterno inmerecido, puesto que no dependió de esas almas que los hechos sucedieran de ese modo. Lo mismo ocurre en el caso de los salvajes, que por no haber recibido la gracia del bautismo ni las luces de la religión, pecan por ignorancia, entregados a sus instintos naturales, sin que les quepa la culpa ni el mérito de quienes obran con conocimiento de causa. La simple lógica rechaza semejante doctrina, en nombre de la justicia de Dios, que se halla contenida por completo en estas palabras de Cristo: a cada uno según sus obras. Es preciso entender que Jesús alude a obras buenas o malas, llevadas a cabo libremente, voluntariamente, pues estas son las únicas que implican responsabilidad. Ese no es el caso del niño ni del salvaje, ni el de quien no ha tenido la oportunidad de ser ilustrado. Bueno, pues hasta aquí la lectura del epígrafe que vamos a estudiar. Y a continuación vamos a empezar con el desarrollo del estudio. Os propongo 4 puntos para la reflexión. El primero, para acercarnos al significado del limbo. ¿Qué es el limbo? El segundo, titulado La evolución del limbo en la concepción de la Iglesia. El tercero, que lleva por título a cada uno según sus obras.
Y por último, para finalizar el estudio, lo vamos a finalizar con una pregunta. ¿Será que estamos en el limbo? Pues estos son los puntos para desarrollar en el día de hoy. Comenzamos acercándonos al significado del limbo. Vamos a partir de la definición de la Real Academia Española de la Lengua, donde encontramos que la palabra limbo pues, procede del latín limbus, orla o extremidad de un vestido. Algo que está en un borde o al límite de algo. Fundamentalmente se refiere el significado al borde de una cosa y especialmente a la orla o a la extremidad de un vestido, de una vestidura. En astronomía, también limbo se refiere al contorno aparente de un astro. En botánica es la parte ensanchada de las hojas típicas y por extensión de los sépalos, los pétalos y los tépalos. Acercándonos al significado a nivel religioso, en la doctrina tradicional católica, la RAE nos dice que limbo es el lugar a donde irían las almas de quienes mueren sin el bautismo antes de tener uso de razón. Aplicado a la religión, se hace referencia al limbo como al borde del infierno. Nos referiremos ahora a esta acepción religiosa de la palabra limbo en cuanto limbo de los justos. Según la RAE, esta referencia proviene y está referida a la doctrina católica y se refiere al seno de Abraham. Seno de Abraham, que en esta doctrina, en su parte judaica, fundamentalmente, se refiere al lugar o seno identificado en el catolicismo como el limbo destinado a los justos del Antiguo Testamento, donde estaban detenidas las almas de estos, esperando la redención del género humano, de la humanidad, por Jesucristo. Hay una referencia también en la RAE al limbo de los patriarcas, que es una expresión análoga o equiparable al limbo de los justos. Se hace referencia igualmente al estado temporal en el que se encontraban los espíritus, las almas de los justos, antes de la rendición de los pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. También nos encontramos, para adentrarnos en el significado, la referencia al limbo de los niños. En religión, como hemos visto, limbo es el lugar donde irían las almas. El limbo de los niños sería el estado permanente de los niños fallecidos, desencarnados, sin haber recibido el bautismo. Por lo tanto, en pecado, en situación de pecado original, pero demasiado jóvenes para haber cometido pecados de índole personal. También, como última acepción del vocablo limbo, en la RAE nos aparece la referencia al adverbio limbo, que coloquialmente significaría sin enterarse de lo que ocurre. Es una referencia efectivamente habitual, que se refiere a eso, a que uno no sabe, no se entera de lo que está pasando. Te encuentras en el limbo. En ese limbo yo creo que efectivamente se encuentra la humanidad en estos momentos. Y a ello nos vamos a referir más adelante.
indicando ahora solamente que es un limbo en el que permanecemos de una forma consciente. Ya no existe esa falta de conocimiento, ya no existe ignorancia, sino que permanecemos atrapados en este limbo porque se nos representa finalmente como una zona de confort en la que preferimos estar, aunque sea con graves dolores y no pocos sufrimientos. Vamos a continuación a estudiar el apartado 2 de la propuesta del índice, que se refería a la evolución del término, del significado del limbo en la concepción de la Iglesia. 3 son los puntos cronológicos importantes que denotan la evolución de la Iglesia en cuanto al limbo. Nos encontramos primeramente en el siglo V, donde los niños muertos sin bautizar iban directamente al infierno según la concepción de la Iglesia. El Concilio de Cartago, en el año 419 después de Cristo, negó directamente a los niños que no habían sido bautizados la posibilidad de alcanzar la felicidad eterna. Y en el caso de San Agustín, el limbo para los niños tenía que ser eterno porque el pecado original es eterno si no es borrado por el bautismo. El siguiente ítem cronológico importante en esta concepción del limbo lo encontramos en el siglo XIII, donde ya se dejó a un lado el término infierno para referirse al limbo como ese lugar donde irían los niños que no eran bautizados. Y de aquí al siglo XXI, más concretamente en el año 2007, cuando se publica por la Comisión de Teología Internacional de la Iglesia Católica un documento titulado La esperanza de salvación para bebés que mueren sin que sean bautizados. Este documento que tenemos en pantalla es el documento de la Comisión Teológica Internacional, que es un cambio en la evolución de la acepción del limbo en la concepción de la Iglesia Católica. Así, ya esta comisión determinó que en cualquier caso la gracia debía tener preferencia sobre el pecado y que no era procedente la exclusión de los bebés de la salvación. Sobre todo se contrapone con el amor especial que Cristo tiene por los recién nacidos. Hasta entonces la visión del limbo fue excesivamente restrictiva en la Iglesia. También se tuvo en cuenta la piedad como atributo de Dios, y en el sentido de que Dios deseaba que todos los seres humanos fueran salvados. Concluyendo los factores que analizamos, dice el documento, se sustenta una base no solamente teológica, sino también litúrgica, para esperar de una forma rigurosa o seria, decía la comisión, que los bebés no bautizados que mueren también serán salvados. La inocencia de los bebés, por entender que el alma se creaba con la concepción, es la base fundamental para determinar ese giro católico en la concepción del término de limbo. La inocencia de los mismos es la que determinaría su destino más benévolo, superándose así el equivocado concepto de limbo. También se supera este concepto de limbo equivocado, pero se supera también con una base que entendemos los espíritas, equivocada, porque se parte del hecho de que la concepción del recién nacido
también es la concepción del espíritu o del alma del mismo, y no como sabemos y tenemos la certeza de que el espíritu existía antes y trasciende después del cuerpo humano. Evoluciona la Iglesia al dejar de considerar el bautismo como una condición necesaria para la salvación, y este hecho representa una evolución importante en el pensamiento de la Iglesia, fundamentalmente en el pensamiento católico. El actual no reconocimiento de la Iglesia del término limbo supone unos avances muy importantes porque deja de ser una concepción sectaria para adentrarse de forma inequívoca a la universalidad propia de absolutamente todos, sin excepción, no requiriendo ya como condición para ir o para salvarse el bautismo. También esta concepción evolucionada es más lógica y sobre todo razonable con la situación en la que se encuentra la humanidad, bueno, en la que pues 2/3 partes de la misma pues no son cristianos. Entonces, ¿qué podría suponer esta concepción obsoleta de la Iglesia? Pues puede suponía que se estaban negando la salvación a 2/3 partes, a más del 66% de la humanidad. Aparte de eso, pues bueno, también se trasluce un interés de clase, ¿no? de los católicos, también por aceptar en su seno a muchas personas que aún de profesar ser cristiano, pues cada vez con más normalidad, pues no se pasa por el dogma, por el rito del bautismo. Tenemos a continuación esta referencia a este papa, a Juan Pablo II. Ya antes del documento del año 2007 de la Comisión de Teología, ya Juan Pablo II avanzó y bueno, fijó un camino de evolución en la concepción de la Iglesia del limbo. Del limbo y también del infierno. Juan Pablo II ya afirmó que el infierno no era un lugar, sino un estado del espíritu. La Iglesia, vista su evolución, está en el punto, entiendo yo, que sin poder mirar para atrás ya, de dar un paso definitivo de acoger las certezas espirituales, en este caso alumbradas por el espiritismo. Ya sin infierno desde Juan Pablo II, que lo elimina, y sin limbo desde el 2007, que también lo extingue la Comisión de Teología, pues ya a la Iglesia Católica no le queda más que reconocer la reencarnación, las vidas sucesivas, la inmortalidad del alma, como causa y origen y sentido del desarrollo del ser humano. Si se admite por la Iglesia que la determinación del destino celestial ya no es el bautismo, sino una vida justa, ya por margen de recorrido tendría seguir apalancados en el temor, en el miedo, por un porvenir futuro como palanca de adoctrinamiento y para no admitir la reencarnación. Porque si no, ¿cómo se valoraría la justicia o la injusticia de una vida que no ha tenido recorrido corporal? De un recién nacido. Si no se admite la reencarnación, es imposible valorar
vía trascendental, si ha sido una vida justa o no a los efectos de la salvación del catolicismo. La admisión de la existencia de las obras buenas o malas, llevadas a cabo de una forma libre y voluntaria por el Espíritu en esta o en anteriores existencias, son las únicas que van a determinar su responsabilidad, sus necesidades evolutivas y su situación trascendental camino de la perfección. La negación de la reencarnación y la equivocada idea de que el espíritu es creado con el nacimiento del cuerpo es el escalón que le queda por subir al catolicismo. Superadas ya las penas eternas, el infierno y el limbo, para adentrarse en la senda de la caridad en toda su extensión y no en el bautismo como un hecho meramente formal. Así, quien determina de una forma efectiva la salvación, como nos dice el Evangelio según el Espiritismo, es la caridad y no es el estar bautizado. En conclusión, el limbo, en su acepción católica, es un término atrasado, obsoleto y, bueno, desde hace unos años, pero en este mismo siglo, pues ya no usado ni admitido en la Iglesia Católica. Pero eso sí, cada pasito de la Iglesia Católica ha costado 8 siglos. Y bueno, esperemos que el último pues no cueste otros 8 más. En el siglo V el infierno era directamente para los no bautizados. Luego se progresa 8 siglos después, en el siglo XIII, donde aparece el limbo, una situación intermedia donde irían las almas de estos pequeños que no habían accedido al bautismo. Y luego 8 siglos después, en el siglo XXI, en el actual siglo XXI, es cuando ya la Comisión Teológica extingue y separa del catolicismo el término y el sentido del limbo. Para terminar este punto, pues unas referencias que he dejado en pantalla de expresiones muy claras de Juan Pablo II, que ya se adentraba en la concepción del infierno como una situación de conciencia. Nos decía, ni el infierno es un horno, ni el cielo un lugar. Igualmente el cielo no es el paraíso, en las nubes, ni el infierno es aterrador horno. El primero es una situación en que existe comunión con Dios, léase con la providencia divina, con el universo, y el segundo es una situación de rechazo. Vamos a avanzar al apartado tercero, al epígrafe tercero del estudio de hoy, que está titulado de forma entrecomillada, a cada uno según sus obras. Referirnos a él como el paradigma que pone en valor la justicia divina y explica de una forma razonable la situación en contra de esas posiciones eclesiásticas mantenidas hasta, como hemos dicho, hasta el año 2007. Si analizamos este paradigma brevemente, nos encontramos que a cada uno, según sus obras, debe alcanzar y alcanza la catalogación de ley natural. Es una máxima concretada en que el progreso espiritual no tiene otro origen que el merecimiento por las obras y los trabajos realizados. Hay una absoluta, se infiere de este principio, de este paradigma, una absoluta libertad de los espíritus, que es la que determina el tempo y la velocidad de la evolución y progreso. Que estamos en camino, también se desprende de cada uno de sus obras. Siendo esto, estar en camino, una realidad incuestionable. La felicidad humana, la felicidad suprema a que puede alcanzar el alma humana, el espíritu humano, solo es compartida
por los espíritus perfectos. El resto estamos donde estamos, en camino. O dicho de otro modo, por los espíritus puros que solo alcanzan después de haber progresado en inteligencia y en moralidad. La encarnación. La encarnación es la palanca imprescindible del progreso, tanto moral como intelectual. En cuanto al progreso intelectual, el trabajo es el resorte que permite el desarrollo de este tipo de progreso. Y este tiene lugar durante sucesivas encarnaciones según las necesidades del espíritu. En cuanto al progreso moral, el relacionamiento de los espíritus entre sí, ya veamos encarnados o no, resulta indispensable para poner en valor este progreso moral. Pues ya sea en este plano terrenal o en el plano espiritual, la caridad es el motor de la evolución trascendental y se desarrolla de una forma más potenciada, más importante, cuando hay relaciones sociales, o lo mismo, cuando hay relaciones espirituales, siendo estas relaciones de los seres la piedra de toque de las buenas o malas actitudes y acciones. El vicio y la virtud existe porque existen relaciones sociales, porque existen relaciones entre seres. También existe este vicio y virtud dentro de los planos espirituales. Y existe porque hay más espíritus, hay más seres que acompañan unos a otros para la evolución recíproca. Un espíritu que viviera completamente solo, completamente aislado, para él no existiría nada, ni vicio ni virtud. Y podríamos llegar de nuevo al absurdo que ya vimos con el niño sin bautizar del catolicismo. Esta persona, este ser, este espíritu absolutamente solo, que nada ha podido hacer ni bueno ni malo, pues sería equiparable a ese niño recién nacido que, como no se contempla desde esta visión católica equivocada las vidas anteriores y las posteriores, pues no ha podido hacer tampoco nada bueno ni nada malo. La encarnación, por todo ello, es la que nos demuestra que el espíritu no se crea con el nacimiento del cuerpo, existe antes y trasciende posteriormente al cuerpo. Las reencarnaciones en este caso son absolutamente imprescindibles como ley natural. Y son imprescindibles en el momento en el que nos encontramos en la humanidad. Una humanidad que está en pleno camino. Entonces, para ese desarrollo espiritual, la reencarnación, la vida corporal sucesiva es imprescindible para la evolución. Vamos a pasar ya a referirnos en cuanto a este paradigma de acción y este paradigma de a cada uno según sus obras, referirnos al libro Acción y Reacción de André Luiz, mediante la mediunidad de Chico Xavier, que nos va a pone de manifiesto de una forma clara ese a cada uno según sus obras. La ley natural de causa y efecto se muestra como exponente de la justicia divina. Es en la reencarnación donde se encuentra, sin lugar a dudas, la contestación a todas las cuestiones esenciales y trascendentales. Haber tenido existencias anteriores da la clave y explica todas y cada una de las situaciones y diferencias que existen en el mundo encarnado y en el mundo desencarnado. Los ejemplos que se relacionan en este libro, en Acción y Reacción, son muy claros y nos muestran las consecuencias, no solamente de las acciones
sino también de los pensamientos, ¿eh? Acción también es la consecuencia del pensamiento. Y nos pone de una forma también exponencialmente nítida una concepción de justicia mucho más amplia, mucho más racional que la que aquí conocemos como justicia terrenal, siendo el reajuste que se lleva a cabo en la experiencia humana la palanca más efectiva, más eficiente para la elevación y el desarrollo espiritual. Para terminar este apartado, una referencia a nuestra querida Amalia Domingo Soler, y en concreto refiriéndonos a su libro La luz de la verdad, en la que Amalia, al respecto de a cada uno según sus obras, nos dice lo siguiente. A ver eso. La ley de Dios no es más que una. Cada cual recoge la cosecha que se merece. La injusticia no existe. Dios es lo exacto. El llanto se hizo en la tierra para regar la senda de la expiación. Para el alma que desea saber, nunca la verdad está oculta y vale más llorar conociendo que reír sin conocer. Vale más un consuelo que una fortuna. La fortuna embriaga, el consuelo fortalece, y un consuelo encontrarás estudiando el espiritismo, porque verás la luz del pasado entre las densas brumas del presente. Los espíritus nos dicen por qué el ciego perdió la luz de sus ojos, por qué se quedó el tullido sin agilidad en sus miembros y por qué el idiota carece de inteligencia. No nos creemos, sigue diciendo Amalia, sabios los espiritistas, pero estamos muy agradecidos a la providencia divina porque hemos visto un rayo de luz, porque sabemos y estamos convencidos que Dios da a cada uno según sus obras. Bueno, vamos a continuar con el último apartado de la reflexión de hoy, de este estudio, titulado ¿Será que estamos en el limbo? El limbo entiendo yo que acecha a la humanidad en la que vivimos. Los que no estamos en el limbo vivimos en él. Así hay limbo de todo tipo, limbo social y limbo espiritual. En cuanto al limbo social, pues me quiero referir aquí a estas situaciones ciertamente marginales que conllevan grandes olvidos, se ignoran a quienes allí se encuentran. Con un simple búsqueda en Google o cualquier otro buscador en Internet, poniendo la palabra limbo, pues nos aparecen todos los limbos de este orden social que son prácticamente indefinidos, interminables. El limbo de los migrantes, el limbo de los solicitantes de asilo, el limbo del destierro, el limbo de entre la paz y la guerra, el limbo de los damnificados, el limbo de la lucha de las madres solteras, el limbo de las víctimas de violencia de género, el limbo de la dependencia, el limbo de la pobreza, también el limbo de las personas desaparecidas y su memoria, el limbo de la adolescencia, el limbo de los que viven en las fronteras, el limbo de los enfermos mentales, el limbo de los alcohólicos, el limbo de los drogodependientes y otra serie de limbos continuos. Como vemos, esta situación de estar en el limbo es exponencialmente generalizada, mereciendo un análisis un poquito más riguroso y detallado en cuanto a sus causas, su toma de conciencia y sus efectos. El limbo social al que nos hemos referido en cuanto a la marginación
nos va a permitir adentrarnos brevemente en esta marginación social. Es un ámbito importante y muy relevante, sobre todo para nosotros los espíritas, donde podemos y donde debemos poner en valor la caridad como máxima de nuestra evolución, donde el ejemplo hablará por nosotros y donde podremos desarrollarnos espiritualmente de una forma mucho más plena y rápida, siendo consecuentes con el principio y con el final de que fuera de la caridad no hay salvación. La marginación social es el proceso que resulta de una estructura social, política y económica que mantiene a un sector o a unos sectores de la población en condiciones marcadamente inferiores al promedio, sin tener acceso a un mínimo nivel de calidad de vida. En cuanto a las marginaciones o los limbos sociales, se pueden clasificar de la siguiente forma. Hay una marginación alternativa, que es la automarginación o la autoexclusión, donde el individuo es el que se aparta de la sociedad. Hay una marginación evasiva cuando la influencia persistente de la sociedad, de las instituciones, obliga en cierta medida al grupo, al individuo que no comparte con ella, a evadirse de esta presión institucional. Hay una marginación también cultural de minorías étnicas, de minorías raciales, etc. Hay una marginación natural de exclusión. Nos encontramos aquí con las personas que tienen un hándicap, una dificultad de carácter irreversible y por eso de forma ciertamente natural quedan excluidas, quedan apartadas. Pero hay una marginación también de exclusión, pero no es natural, es una marginación artificial. Aquí estos grupos de personas no han provocado ni intervenido en forma alguna en la causación de la marginación que padecen, sino que esta marginación arranca de conductas y de hechos que no son aceptados por el medio social, como por ejemplo las madres solteras, homosexuales, inmigrantes, etc. Esta marginación artificial de exclusión es la más grave. Es la más grave porque deriva de una actuación positiva de la sociedad. Y de aquí deriva también una mayor responsabilidad social. La marginación en estos casos no viene dada por cuestiones estructurales, sino por el simple hecho de ser diferente, donde el egoísmo y un enfermizo orgullo de clase o de situación determinan estas situaciones encontradas, enfrentadas, contrarias a la caridad. Debemos evitar esta marginación de exclusión artificial porque aquí sí que hay una actuación activa de la sociedad y del individuo que excluye. Vamos a pasar ya a referirnos al otro clase del limbo, que sería el limbo espiritual, que es lo que antes, al inicio de este epígrafe, yo he denominado como vivir en el limbo, para referirme pues, bueno, a una gran bolsa de personas, de seres que se encuentran desconectados y desconectadas de su esencia espiritual, desconectados de la realidad trascendental que por otra parte nos rodea por todos los sitios y que determina que aunque vivamos en esa ignorancia, no obstante podemos percibir el conocimiento de la esencia espiritual que tiene el humano por circunstancias múltiples, acontecimientos, intuiciones y que, en definitiva, todo lo inexplicable desde una óptica estrictamente material tiene su origen
y causa fundamentalmente en la desconexión que se tiene de la trascendencia espiritual del ser humano encarnado y desencarnado, porque no nos olvidemos que esta desconexión también en el plano espiritual existe, y hay hermanos desencarnados que aunque se encuentran en ese plano, siguen desconectados de su esencia y de la certeza de la trascendencia de la vida, de la continuidad del alma, y ahí también esa desconexión es grave. Dicho lo anterior, se concluye de una forma clara, inequívoca, y así contestamos a la pregunta con la que se inició este apartado. ¿Será que nos encontramos en el limbo? Pues yo creo, en mi parecer, que la respuesta es meridiana, es clara. Efectivamente, sí, nos encontramos en el limbo, así es. Y además nos encontramos en pleno limbo de la humanidad. Efectivamente, los espíritas tenemos gran responsabilidad en esta situación en la que nos encontramos, como parte de la sociedad, como parte del el ambiente en el que interactuamos. Y tenemos gran responsabilidad con las marginaciones sociales, donde nuestro ejemplo fundamentalmente de caridad debe ser una exigencia en nuestra forma de conducirnos por razón de la doctrina que abrazamos, por razón del espiritismo. Pues este conocimiento del que disponemos y las certezas que ya comprendemos. Pero si grande es la responsabilidad de los espíritus en cuanto a la marginación social abundante, también, yo creo que más, exponencialmente mayor, es la responsabilidad de los espíritus con relación al limbo espiritual en el que se encuentra la humanidad encarnada y desencarnada. Y como decía nuestro querido Miguel Vives, ¿no? Debemos ser nosotros los espíritus la sal del mundo. Debemos colaborar de forma proactiva en el despertar de conciencias, acompañar y ayudar al prójimo, sin desdeñar esfuerzos en el conocimiento y comprensión espiritual de la esencia trascendental del hombre. Y bueno, con esta reflexión yo lo voy a dar por terminada la exposición, agradeciendo vuestra atención en estos minutos.